Adelante. Perfecto, muy buenas noches a todos. Bienvenidos sean. Se van a seguir conectando algunos compañeros ahorita, pero por respeto a todos los que llegaron muy puntuales y también por respeto a nuestra gran amiga Katy, vamos a dar inicio. Esta es la tercera sesión de una serie de cursos, sí, padre, eh, que se llama ¿Cómo generar ciudadanía de calidad a través del bien común? Buscando el bien común. Entonces, los que no hayan visto la primera, la segunda o las dos sesiones anteriores, para eso queremos sus datos, para mandárselas, para tener el contacto, que ustedes las analicen, las compartan, pero sobre todo, ¿saben qué? Que las trabajemos. Porque lo importante de estos conocimientos que nos está haciendo favor de compartir Katy son prácticos, son cuestiones que no es una teoría bonita, no, se trata de precisamente de que nos convirtamos en replicadores. Pero ya no voy a abundar más para cederle la palabra a Katy y una vez más, bienvenida Katy, muchísimas gracias y damos inicio formalmente a esta tercera sesión. Adelante. Pues como todos los miércoles, encantada de estar aquí con ustedes. Buenas noches, gracias por recibirme y por considerar que esto que yo tengo que aportarles es importante, porque ya hemos platicado muchas veces de que la ciudadanía no se enseña, se construye, se vive. Entonces yo me describo como una constructora de ciudadanía y vengo furiosa, porque hoy fui víctima de un acto de corrupción de uno de mis personas que venía manejando junto a mí. O sea, cuando hablamos de corrupción, siempre pensamos en las grandes cosas, las grandes corporaciones, los políticos, los malos. No, nosotros somos también sujetos y actores de la corrupción, porque este señor, o sea, Mercedes-Benz, divino, placas de Morelos, primer acto de corrupción. Segundo, me voy a subir al segundo piso porque vengo como cohete desde las lomas de Chapultepec hasta Atizapán, Zaragoza, para sentarme aquí con ustedes. Y se mete el señor, o sea, yo también quiero llegar, yo también quiero estar o sea, meterme, pero pues hago la cola y me espero, y cuando me toque, pues ya paso por el lector del segundo piso y te subes al segundo piso. No, te echan el coche, te dicen de cosas. Entonces, todo eso que hacemos todos es parte de esta corrupción que nos tiene, pues nos tiene acabados en este país. Y parte de la corrupción que vivimos es porque nosotros como que de alguna manera pues decimos, yo nada más lo hago poquito, ellos lo hacen mucho, los políticos son muy corruptos, son muy deshonestos, y entonces ellos están mal, nosotros estamos bien. Entonces, creo que una cosa súper importante que tenemos que aprender y practicar, como bien dijo Jaime, muchas gracias, es que hay que vivir la experiencia de verse en el otro, de tener esta empatía por el otro, de conocer al vecino. No sé, espero que vayan muy bien en su tarea y que hayan tocado la puerta de quien no conocen, porque un día van a necesitar del vecino de junto, del de atrás, del de al lado, aunque sea para rescatar la pelota que se te fue porque tu hijo o tu nieto juega fútbol, necesitas ser capaz de salir a la calle y poderle tocar al vecino y que no haya problema, ¿no? Una vez como presidenta de Colona me dice una señora que se está metiendo el humo del asador de la vecina, que si por favor le digo que cambie el asador del lugar. De verdad que me dejó helada y le digo, ¿sabes qué? Cierra tu ventana. Uno. Y dos, ve a conocer a la vecina que evidentemente pues no conocía a la vecina, no se llevaba con ella, no, no le tenía confianza. Le dije, llévale unas galletas, preséntate. Entonces tú no le vas a decir nada como presidente Colono, ¿no? Le digo, no, claro que no. En esos temas yo no me meto. Y si tú tienes un problema, pues ve y atiéndelo, ¿no? Entonces, esa parte de construir una comunidad fuerte, que no tenga hoyos, en donde se mete la delincuencia organizada, otra vez hablando de esta delincuencia que sí se organiza y nosotros a qué horas, ¿no? Es que tenemos que practicar esto de ser ciudadanos porque no se nos ha dado mucho todavía, pero ahí vamos en el camino. Y pian pianito al irnos dando cuenta de lo que está pasando, pues entonces vamos a ser ciudadanos con otra calidad de participación. Los invito a que llenen su currículum ciudadano y le pido a Ricardo que sí le mandaste el videito o no, ¿sí? Bueno, Y ya vamos lo a sé. hablar, vamos a hablar, hoy, el día de hoy es hablar de corrupción. ¿Y por qué estamos hablando de corrupción? Porque a veces ni la reconocemos, ni en nosotros ni en el político, no sabemos cómo se llama. Como dato curioso les cuento que hace unos
6, 7, 8 años no existía más que la palabra corrupción de menores en la Constitución. Hubo que hacer, o sea, se han ido haciendo modificaciones porque pues tenemos que hablar de las netas de corrupción y parte del gran problema de la corrupción pues es la impunidad. La impunidad que no, o sea, que nos dificultan los ministerios públicos las denuncias, que no pasa nada porque pues si no robaste más de X cantidad de dinero ni siquiera te aceptan la denuncia, en una denuncia en donde llega una mujer victimizada y la revictimizan porque no tenemos ministerios públicos especializados, no tenemos policía de género todavía, o sea, nos faltan muchas cosas, pero vámonos de lo grandotote a lo más chiquito. Y empecemos por lo que nos afecta a nosotros en nuestro metro cuadrado, el metro cuadrado y medio que tenemos alrededor. Y como les decía la vez pasada, no les pido su riñón, nada más les pido que reporten el bache, que vean qué está pasando en la cuadra, si la lámpara está apagada, la reporten, si tienen alguna inquietud, pues pregúntenle a su gobierno municipal, estatal, federal, nos tienen que contestar por transparencia. Entonces, preparamos para ustedes así como a nivel porque a veces como que no sabemos cómo hablar con el otro de lo que nos está pasando, porque resulta que tenemos esta pequeña culpa. Yo siento que lo que nos está pasando ahorita como ciudadanía es que no podemos justificar los actos de los gobiernos anteriores al que tenemos ahorita, porque tampoco fueron pristinos, no fueron lindos, no fueron perfectos, hicieron sus cosas. Entonces, no es que yo quiera eso tampoco, pero tampoco quiero a donde me estoy dirigiendo. Y acabo de ver un video de Claudia Sheinbaum diciendo lo que yo necesito de ustedes, votantes, le está hablando a un grupo de personas, es poder elegir a los legisladores, por ejemplo, a los magistrados, que los elija el voto popular. Pues no, porque yo no puedo poner a mi compadre por más que yo quiera a que sea magistrado, porque mi compadre necesita tener un doctorado, necesita saber de leyes, y ese tipo de arengas políticas que usan los políticos ataratan a la gente y no es lo que hacemos y a veces no nos sentamos ni a analizar lo que dicen. El artículo 49 constitucional dice que no pueden estar los tres poderes. ¿Se acuerdan que en la primera plática platicamos un poquito sobre los poderes, los tres poderes que tenemos? Entonces, el chiste es que los usemos todos de contrapeso y que mantengamos esos poderes siempre separados. Entonces, o sea, decían que había acarreados en no sé si vieron manifestaciones del Poder Judicial, muchos de los empleados fueron a hablar y fueron a ver y se pararon allá afuera y dijeron, ustedes no pueden quitar los fideicomisos, como quitaron muchos otros fideicomisos. Había secretarios de acuerdos y había jueces ahí entre la gente, porque yo los conozco, ahí estaban. No, no estaba nadie de relleno, ni estaba el barrendero, ni estaba alguien que no tenía que ver con esto. Entonces, sí hay que, les voy a mandar, Jaime, unas cosas para que pongan en su Facebook, si quieren. O sea, yo defiendo al Poder Judicial como estábamos defendiendo la educación, y, o sea, tenemos tanto que defender, chicos, que por lo menos pues, hagamos ruido digital, eso está muy bien. Se presentarán las acciones de inconstitucionalidad cuando el Senado de la República, espero no acepte esta propuesta tan necia, porque lo que quieren es cambiar la Constitución a modo de que nos vayamos directo a una dictadura y ahora sí ya está como muy abierto, muy cínico, muy dispuesto. ¿Pero por qué estamos en esto? Pues porque hemos permitido todos estos actos de corrupción, todo esto nos ha pasado ya antes. Entonces les preparamos para que puedan platicar con sus amigos y las puedan mostrar, pues una lucha libre. Estamos luchando los políticos contra los ciudadanos y si me haces favor, Ricardo, de poner el videíto que les hicimos, que, o sea, acuérdense que siempre se los hago en formato de WhatsApp para que sea muy fácil compartirlo. Y hoy vamos a hablar de la corrupción y luego les tengo una presentación de PowerPoint para reforzar un poquito lo que es la corrupción y también para que nosotros nos identifiquemos, pues, como un poquito corruptos a veces, ¿no? Porque la corrupción es como estar embarazado. O estás o no estás. No se puede estar a la mitad. Entonces, esas cosas que nosotros sabemos, a veces hacemos pensando que no pasa nada, son el detonante hasta decirle a un hijo, que cuando alguien me habla por teléfono que no quiero hablar con ella, dile que no estoy. Va generando desde casa
una cosa de, pues, ve inventando, ve cambiando las realidades, y estas otras realidades que yo me construyo, pues, son las que me llevan por el mundo. Y, pues, por eso luego no podemos hacer esta comunidad sólida, que es la que necesitamos como ciudadanos, y en donde no podemos ni siquiera platicar, porque no tenemos costumbre también todavía de platicar de estos temas políticos. Entonces, debemos de poder platicar con toda la familia, con todos los amigos, sin pelearnos, de fútbol, de política y de religión. Y para eso, pues hay que conocerla. Entonces, hoy les traigo el tema de la corrupción. Espero que ese es un formato muy sencillo, y luego les paso la presentación y seguimos platicando. Y vayan pensando, porfa, para que me digan en medio minuto qué otro acto de corrupción o o sea, si reconocen ustedes alguno que no haya yo mencionado por aquí, porfa. Mil gracias, Ricardo. Adelante. Hoy vamos a hablar de algo que nos preocupa a todos, la corrupción. Sí, ese término que a veces escuchamos en las noticias o que lo relacionamos con escándalos políticos, pero que está más cerca de nosotros de lo que creemos. Nos cuesta alrededor de 475 millones de dólares al año. Esos son muchos supers. ¿Cuánta leche no compramos? Pero ¿realmente sabemos qué es y cómo nos afecta? Vamos a entenderlo un poco mejor. Es importante conocer al enemigo para poder acabarlo. Para ello, nos vamos a transportar al corazón de la lucha libre, en la arena más famosa, México, un lugar donde los rudos y los técnicos se enfrentan mano a mano, donde cada acción y cada ciudadano tiene un papel crucial, porque se puede ganar o perder más que una máscara o una cabellera. ¡Ojo, afición! Los rudos, esos que no respetan las reglas y no les importa hacerle daño a la afición, nos tienen entre las cuerdas, pero no han ganado la lucha. Es momento de unirnos, de ponernos del lado de los técnicos, ya sea subiéndonos al cuadrilátero o manteniendo nuestros ojos bien abiertos para observar sus movimientos y hacérselo notar al referee. Damas y caballeros, aférrense a sus asientos. Aquí, en este Coliseo de la Justicia, los enfrentamientos no son entre rudos ordinarios. Vamos a desenmascararlos e identificar cada táctica sucia y juntos, con coraje y unidad, vamos a mandarlos a la lona. La lucha por la integridad comienza ahora. Sin más preámbulos, permítanme presentarles a los rudos más temidos del cuadrilátero nacional. Ejercicio ilícito del servicio público. Es ese rudo que, sin ser anunciado ni tener permiso, entra al cuadrilátero a la mala, ignorando reglas o incluso después de que se le ha señalado claramente que no es bienvenido debido a sus malas artes. Así actúa quien dice ejercer un cargo público sin autorización. Eso es ilegal. Abuso de autoridad. Ese es el rudo que, aún teniendo el control en el cuadrilátero, se pasa de listo y usa contrallaves prohibidas solo para perjudicar a su oponente. Eso es cuando un funcionario que, ya teniendo poder, abusa de él para dañar a alguien más. Coalición de servicios públicos. Imagina que los rudos, en vez de pelear, hacen un pacto para ignorar las reglas y deciden ellos mismos cómo va la cosa. Ya sea que escondan sillas para golpear o que se bajen del cuadrilátero todos al mismo tiempo para que no haya función. Están trampeando para controlar el espectáculo a su modo y perjudicar el evento. Uso ilícito de atribuciones y facultades. En esta arena la entrada no cuesta, pero este rudo se aprovecha del desconocimiento de la afición y les pide dinero por la entrada. Además, se aprovecha de los recursos que tiene la propia arena, contratando a vendedoras de comida que obviamente son sus amigos, pero sin ningún control de calidad sobre lo que venden. Remuneración ilícita. Todos los rudos tienen un sueldo, todos de acuerdo con las reglas de la arena. Pero sorpresa, el jefe de los rudos decide darles un bono extra no autorizado, pero también decide que cobren 2 veces. Tanto los rudos que lo reciben como el jefe están haciendo trampa. Concusión o intimidación. Este rudo sabe que será denunciado ante el referee por su comportamiento indebido en el cuadrilátero. Por lo tanto, se acerca a la afición que planea denunciarlo y le intimida para que no lo haga. Le advierte que si no guarda silencio, tomará medidas drásticas como aplicarle una contrallave. Esto es ilegal. Ejercicio abusivo de funciones. Este rudo se aprovecha de saber información privilegiada para sacar ventaja en el cuadrilátero. Sabe de los movimientos de otros luchadores antes de que los hagan. Entonces apuesta una gran cantidad de dinero en su propio combate sabiendo que ganará debido a su conocimiento previo. Tráfico de influencias. Este rudo tiene al promotor en su bolsillo. No es que sea el mejor en el cuadrilátero, sino que sabe a quién conocer y cómo obtener favores fuera de él para ganar dentro del cuadrilátero. Utiliza sus conexiones para asegurar un lugar en las mejores luchas. Su poder no reside en sus músculos, sino en la red de contactos, que siempre le brinda una ventaja injusta. Cohecho. Aquí tenemos al luchador que siempre lleva sobornos consigo. Aunque quizás no sea el mejor en el cuadrilátero, siempre encuentra la manera de hacer que otros luchadores se rindan. Se ha convertido en un experto en comprar y vender luchas, decidiendo su resultado no por fuerza o habilidad, sino con billetes escondidos tras su máscara. Peculado.
Este rudo es el maestro del despojo, prefiere robar en lugar de competir. En lugar de ganarse la gloria y el honor, se lleva todo lo que no es suyo, incluso las máscaras, capas y botines de otros luchadores, para venderlos. Es el campeón del robo en taquilla, llevándose las ganancias sin esfuerzo y sin sudar una sola gota en el cuadrilátero. Enriquecimiento ilícito. Este luchador misteriosamente aparece con capas brillantes y botas nuevas, pero nunca ha ganado una pelea en el cuadrilátero. Su riqueza crece sin explicación y su éxito es sospechoso, ya que parece acumular premios sin esfuerzo, aparentemente, mientras otros se esfuerzan en el entrenamiento y las peleas. Ahora que ya los conoces, estos rudos están contra las cuerdas. Sus movidas van en contra de la ley según el Código Penal Federal. La llave para atraparlos está al alcance. Solo hace falta que como afición los denunciemos. Estas llaves van desde enviarlos no solo a la lona, sino a prisión, inhabilitación y multas que podrían llegar a ser tan fuertes como un golpe de lona desde las alturas del cuadrilátero. En esta arena que es nuestro México, todos y cada uno de nosotros nos convertimos en los mejores técnicos o en la mejor afición. Ya sabemos que la corrupción detrás de cada máscara busca debilitarnos, agotarnos y finalmente someternos. Pero en cada esquina de nuestro país resurge un incansable equipo de técnicos que somos nosotros, la ciudadanía. La esperanza es nuestra máxima aliada, esa que nos inspira a recuperar lo que es nuestro, a no bajar la guardia y a construir, paso a paso, un México donde la corrupción es desenmascarada y vencida en el centro del cuadrilátero. Recuerda que la corrupción solo triunfa cuando los buenos deciden no luchar. Juntos formemos el equipo más fuerte de técnicos y sigamos escribiendo en la historia de nuestra lucha, la lucha de un México justo y sin corrupción. Muchas gracias. Espero que, bueno, no sé, yo no conocía cuando empezamos a trabajar en la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3, que era pedirles transparencia a los posibles servidores públicos. De hecho, empezó a hacerse este ejercicio de escribir una nueva ley, empezamos con el Sistema Nacional Anticorrupción y empezamos a buscar la ciudadanía, empezó a buscar cómo hacerle para que sí hubiera justicia, para que no hubiera corrupción, no hubiera impunidad, tráfico de influencias y todas estas cosas. Entonces, en ese momento en el que estábamos pidiendo esta iniciativa ciudadana, Ley 3 de 3, estuvimos trabajando con el Instituto Mexicano de la Competitividad. Te mandé la presentación, ¿verdad, Jaime? El PowerPoint. Tengo un Ajá. PowerPoint aprendizaje 3. Sí. Es ese, ¿verdad? Ok. Sí, por favor. ¿Ya lo Y ponemos? entonces, Tú me dices. sí, porfa. Y entonces estuvimos trabajando para que todo el mundo conociera cuáles eran los términos de la corrupción, y esto ya tiene un rato. ¿Y qué pasa con la sociedad civil organizada? O sea, nosotros, es que nosotros a eso nos dedicamos, entonces tenemos el tiempo, tenemos la misión, la visión, nuestras actas constitutivas de organizaciones de la sociedad civil, pues nos hacen que generemos datos duros. Entonces yo no sé, por ejemplo, si conocen el Instituto Mexicano de la Competitividad, tiene una serie de índices, es el IMCO, tiene una serie de índices súper interesantes por estado, por alcaldía. Por ejemplo, hicieron un estudio súper interesante de cuál era la carrera que les iba a redituar mejor rendimiento, digamos, de retorno para la casa, sobre todo para aquellas familias que era la primera persona que estudiaba una carrera en una universidad. Entonces, para estas familias, pues se les hizo que era muy importante mostrarles qué estudiar para que les regresara, o sea, dinero y en forma de trabajo, obviamente, a las familias. Y entonces se han dedicado a hacer una serie de estudios muy interesantes que si tienen un ratito de echarle un ojito a su página, pues les pido que les echen un ojito. Entonces, regresando no sé si ya tienen todo su constitución. Yo estoy seguro que ya la bajaron, por lo menos tienen el PDF por ahí. No sé si ya bajaron su bando municipal, si ya leyeron sus leyes orgánicas municipales y vieran qué les toca. El 49 constitucional dice que no puede permanecer en una sola persona los tres poderes. Esa división la tenemos que mantener y por eso les pido que me ayuden a difundir que no puede ser, dice, el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias. Pero pues no estamos ni en guerra, ni estamos amenazados, ni nada, ¿no?
Y estas facultades, o sea, la situación para estas facultades no queremos que lleguen a México. Entonces, creo que nuestro presidente y nuestra Cámara de Diputados y la influencia que tenemos ahorita, pues no están siguiendo al pie de la letra la Constitución y pues eso nos puede hacer muchísimo daño. Entonces, si me pasas la primera diapositiva, Ricardo, porfa, te lo voy a agradecer. Entonces, hicimos esta iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Era para pedirles a a los posibles servidores públicos cuáles eran sus ingresos. Yo fui candidata a diputada y antes iba a ser servidora pública. Entonces, mi asistente llegó con un papelito y me dijo, a ver, vamos a llenar tu 3 de 3. Y me empezó a preguntar, y el año pasado que te fuiste de vacaciones, ¿quién pagó el viaje? No, pues Emanuel. ¿Y a dónde se fueron? No, pues acá. ¿Y cuánto costó? ¿Y qué tarjeta de crédito tienes? ¿Y cuál es el límite de tu tarjeta de crédito? Y me empezó a preguntar una serie de cosas que yo dije, híjole, yo la verdad es que no quiero dar toda esta información. Pero si yo no sé cómo llega un servidor público a ser servidor público, entonces yo ya no sé si se enriquece ilícitamente o no se enriquece ilícitamente, porque luego los servidores públicos salen con unas casas y unas cosas. Aquí en Atizapán, Zaragoza, nuestro presidente presente, el que tenemos ahorita, pues vive en una casa que realmente no corresponde al ingreso que tenía cuando la obtuvo. Entonces, pues nos hacen pensar mal y eso no se vale, ¿no? La que sigue, por favor, Ricardo. Entonces, lo que hicimos con la iniciativa Ciudadana Ley 3 de 3, esto se los quiero mostrar para que vean que sí se puede hacer lo que estamos haciendo nosotros. Es que los del INCO subieron todos estos, logotipos y todo lo que ustedes ven, estaban a la disposición de toda la ciudadanía, del que quisiera en México, para bajarlo de la página, que es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces ahí les vamos a dejar todo el material que se pueda para que ustedes, pues por lo menos tengan un poquito de argumentos si quieren para convencer al otro o para platicar con el otro o para irlo viendo desde otra perspectiva, que es lo que nos... A ver, que si los demás se escuchan bien, estoy hablando bien. ¿A mí sí me escuchan? Nos dice Sí, Patricia Bravo. sin problema. Muy Probablemente bien. sea tu celular, Muy Patricia. bien. Gracias. Yo qué te, lindo. yo te escucho perfectamente, Katy. Se escucha bien. Gracias. Es problema Sabe, de su transmisión de ella. sí, posiblemente tengas que salirte y volver a entrar para a ver si se rehabilita. Adelante, Katy. Bueno, entonces esta iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 culminó en la promulgación de leyes de orden público y observancia general. Entonces es la famosa ley de las General de Responsabilidades Administrativas y otras 6 leyes secundarias que en conjunto sostuvieron el Sistema Nacional Anticorrupción, que ahorita está tambaleándose, ¿no? El proyecto de ley ciudadana se discutió y negoció por primera vez en la historia legislativa de México bajo la modalidad de parlamento abierto. Esto es, representantes de la sociedad civil se sentaron a negociar con diputados y senadores. El día que digamos que se juntó un grupo de expertos, un grupo de doctores en Derecho Constitucional, expertos como Max Kaiser, José Luis Fernández, gente del INCO, gente del TEC, o sea, toda esta gente donó su tiempo, su talento, su conocimiento y seguramente les ha de haber costado dinero, aunque fuera en el estacionamiento donde fueron a trabajar, y escribieron todo este Sistema Nacional Anticorrupción, toda esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, fue una contribución de gente de la sociedad civil. Y entonces, cuando llegaron a la mesa en donde se discutió en el Parlamento abierto, estaba, no sé si se acuerdan de Gamboa Patrón, que era, tenía un gran puesto en el Senado, no me acuerdo exactamente si era el jefe de alguna cosa, pero era la primera vez que se discutían las cosas, o sea, que hubo un debate, un discurso de un lado y del otro. Y entonces empezaron a ir capítulo por capítulo, todo esto lo estábamos viendo por el canal legislativo, empezaron a ir capítulo por capítulo, porque antes todo era de yo te escribo, tú lo lees, me lo contestas, yo lo vuelvo a leer, te lo vuelvo a escribir, me lo vuelvo a contestar. Y entonces esto fue diferente porque logramos que se sentaran con la sociedad civil organizada, con las organizaciones de la sociedad civil. Y entonces le estaban pegando una guamisa a los senadores, porque ellos nunca habían hecho este ejercicio, realmente nunca leen el contenido de las cosas, les va a pasar probablemente cuando pidan por transparencia algo, les contesten otra cosa, porque el que tiene que contestar no contesta lo que le pides.
Entonces, a veces hay que volverlo a pedir, o por ejemplo, acabo de pedir un permiso de derribar un árbol y me dan permiso de podarlo. Entonces le digo, no, es que yo lo quiero derribar porque me está levantando o sea, es para un colono, ¿no? Me está levantando la banqueta de la casa y ya está recargado en mi barda. Entonces, a Katy veces, Gamboa Patrón fue secretario de Comunicaciones y Transportes y después senador. senador, gracias Ricardo. Él estaba de senador en esta época de la 3 de 3. Entonces se ve que entra al salón este hombre en donde están discutiendo la ley general de responsabilidades administrativas y dicen, oigan, y detiene el proceso. Dice, esto todo está muy mal. Queremos que regresar a que lo hagan por escrito. Dices, no, pues ¿cómo que regresar a que ya estamos aquí, señor, ya estamos discutiendo? Pero se estaba viendo muy, o sea, muy evidentemente, se estaba viendo que no podían con el tema, que nunca habían hecho una cosa así. Entonces, lo que hicimos con esta iniciativa ciudadana fue que nos pidieron que para que pasara, o sea, para que pudieran llegar a esa discusión, se consiguieran, no me acuerdo el porcentaje de firmas de gente que estaba registrada en el padrón electoral. Necesitábamos juntar, me parece, unas 120,000 firmas. Y entonces nos dijeron, pleno siglo XX, bueno, casi siglo XXI, que lo hiciéramos en papel. Entonces, si me lo pasas a la que sigue, por favor, Ricardo, hicimos en línea, se dejó en el 2016, se dejó la hojita de papel o sea, con el espacio tenía el logotipo de Iniciativa Ciudadana Ley 3 de 3, tú ponías tu nombre, ponías tu credencial de lector y la credencial de lector traía otro número por el lado de atrás, también ponías el segundo número porque iban a verificar los números o sea, nunca pensaron que la gente sí iba a firmar estos documentos. Entonces, como se puso en línea, como le vamos a hacer nosotros, de repente empezó a pasar que dijeron, oiga, yo estoy en Ciudad Obregón, ¿en dónde dejo los papeles? Ya conseguí las firmas de 50 personas. Hablaban al IMCO. Y pues el IMCO decía, híjole, pues mira, todavía no tenemos nadie ahí en Ciudad Obregón, pero tú puedes ser nuestro punto de contacto. Tú nos las juntas. Ay, claro que sí, aquí está mi teléfono, me llamo Juan Fernández, ¿no? Y así empezó a pasar en toda la República Mexicana, en todos los estados de la República Mexicana, y juntamos en las primeras 2 semanas más de 120,000 firmas. Pero obviamente, pues no queríamos decirle al Senado que que ya las teníamos porque estábamos esperanzados. Todo mundo estaba feliz, junte y junte y junte estas firmas. Y entonces empezaron a decir en el Senado de la República que no íbamos a juntar nunca más de 80,000 firmas. Y tuvimos que publicar, bueno, el tuvimos es porque el IMCO, ahí está Gustavo de Hoyos Walter, ahí está otro candidato, Enríquez, que era este candidato, después fue candidato a la gobernatura de Puebla. O sea, trabajamos muchas organizaciones y muchas gentes muy importantes. Y entonces Katy, perdón. nada más para enriquecer, la ley establece como requisito para poder presentar una iniciativa ciudadana, aunque lo hagas a través de un diputado, el punto 13% de lo Punto que 13. está en la lista nominal. ¿Qué más o menos cuánto sería eso, Ricardo? Pues dependiendo de lo que esté en la lista nominal, ahorita van Bueno, a ser no, casi 100 millones, imagínate. no me acuerdo, pero entre febrero y abril del 2016 teníamos que juntar unas 120,000 firmas y nos decían, no Ok. lo van a hacer estos pobres, están perdidos, no saben lo que están haciendo. Nunca se esperaron que juntáramos 634,000 firmas y además de eso, que las fuéramos a entregar al Senado de la República. Entonces nos juntamos en el hotel, esto se los dejo si quieres, también lo podemos poner en los materiales, Jaime y Ricardo, por favor, porque en esas cajas que ven ustedes, nos juntamos en el Hotel Emporio que está enfrente del Senado de la República y llegaron camiones llenos de cajas y a cada uno de nosotros nos dieron un diablito con tres de esas cajas. Y entonces atravesamos del Hotel Emporio por la esquina donde te metes, creo que me parece que se llama la calle de Madrid o de París, ya no me, creo que es la calle de Madrid, te metes al Senado de la República y nos fuimos a la puerta a registrarnos
y ya teníamos así una cola, cada uno de nosotros traía un diablito y 3 cajitas para entregar las firmas, porque ellos dijeron que tenían que ser entregadas las firmas en papelitos y que además el INE, o sea, el INE y el Senado iban a verificar credencial por credencial. Entonces ese día en la mañana no nos querían dejar entrar porque se asustaron. Realmente ver la cara de Gil Schwartz esa mañana de que llegamos con todo esto, los camarógrafos, todos los que llegamos a entregar las firmas, pues nos esperamos allá afuera. A mí me decían que yo era extranjera. Yo le decía, no, no se preocupe, mire, aquí está mi INE, o sea, usted no puede pasar, ¿no? Y pues fuimos a entregar las primeras 320 y tantas mil, porque seguían llegando de toda la República Mexicana y al final entregamos 634,000. Más Ciudadanía, por ejemplo, se dedicó a ayudarle al TEC de Monterrey a que en los diferentes campus juntaran sus firmas y consiguió un donativo de estafeta. Estafeta nos regaló guías y sobres especiales en donde nosotros coordinamos con todos los campus del TEC de Monterrey y ahí metían las hojas de las firmas y ya las mandaban a México y aquí se concentraban en el INCO. Entonces, la verdad fue un proceso súper interesante. Ahí está Juan Pardiñas, que en esa época era el director del INCO, Alexandra Zapata, María Elena Morera, o sea, había mucha gente involucrada en todo esto. Y se acuerdan de la cosa esta de Pegasus, que empezaron con un programa de computadora a intervenir el teléfono de Juan, el teléfono de mucha gente, pues lo que estuvo fatal, pero bueno. Y entonces entregamos todas estas firmas de la ley, la iniciativa ciudadana, ley 3 de 3, y bueno, fue lentamente avanzando y se conformó el Sistema Nacional Anticorrupción. Y que también nosotros, bueno, en Más Ciudadanía, por ahí tengo un video que contratamos una niñita actriz, porque pues se lo reclamamos nosotros, se lo reclamaron los jóvenes, se lo reclamaron los empresarios, y pues nosotros dijimos, falta que los niños también le reclamen. Y el Sistema Nacional que usted prometió, porque Peña Nieto prometió el Sistema Nacional Anticorrupción, o sea, todavía no lo termina, no se selló correctamente y entiendo que estamos teniendo algunos o muchos problemas con este Sistema Nacional Anticorrupción. Y de ahí también se ha copiado la ley 3 de 3 para los deudores alimentarios que no sean funcionarios públicos, etcétera. Entonces, yo lo que les quiero contar con esto es que sí hay manera de que los ciudadanos hagamos estos reclamos, hagamos estas iniciativas, nos unamos en grupos, nos organicemos y logremos hacer un cambio, hacer una diferencia. Y por eso me gusta tanto y participamos, bueno, trabajamos, la verdad es que trabajamos muchísimo, pero al final estar ahí sentada, viendo cómo se entregaban estas cajas de las primeras 320 y tantas mil firmas, no, es que yo estaba así como de fiesta, ¿no? Fue una experiencia padrísima. Y en todo el contexto, o sea, en el Código Penal quedaron lo que les presenté ahorita de los luchadores, se los pusimos así como quedó en el Código Penal, pero quiero compartir con ustedes las caricaturas que se hicieron de los diferentes tipos de corrupción y también comentarles que en ese momento, o sea, se hicieron de acuerdo a lineamientos internacionales para que no fuera de repente con las organizaciones, o sea, con las empresas internacionales que tienen el tema de compliance y de cumplir con las cosas que están pasando en México, o sea, con las leyes, etcétera, se hizo hoy con estándares internacionales y entonces así ya empezamos a hablar de corrupción de veras, sin taparle el ojo al macho, ¿no? Entonces, si me pones la siguiente, Ricardo, porfa, quedaron divididos en estos 10 tipos de corrupción, que creo que en el video hablamos muy rápido porque no queremos hacer un video muy largo, pero aquí también les vamos a compartir la presentación y es un poquito de lo que ya hablamos, pero de otra manera explicado para que ustedes lo vean. Entonces, pues, el primero es el soborno, ¿no? Entonces, algunas veces hemos, o sea, llegado a esto es un nivel muy sencillo, el policía a nosotros nos paró el otro día una oficial de tránsito, porque en el Estado de México las mujeres son las que ponen las multas y porque según esto son menos corruptas, nos dio 4 veces opción para que no nos diera la multa. Ay, pero es que es domingo y es que usted se va a quedar el fin de semana sin su licencia y es que va a tener que ir a pagar la multa y es que le va a salir muy caro y entonces Emanuel, mi marido, le decía, señorita, escriba, o sea, oficial, por favor, deme la multa, tiene usted razón, venía yo con el celular en la mano, deme mi multa.
Entonces, a veces podemos llegar al arreglo, ¿no? Porque te dicen, aparte, ¿qué pasa? ¿Por qué nos dejamos intimidar y por qué sufrimos también y participamos de la corrupción? Otra de las cosas es que no conocemos la ley. ¿Quién se conoce el reglamento de tránsito? Y a veces cuando te enseña el policía el reglamento de tránsito, es un reglamento de tránsito que no es, o sea, que no es el real. Hay reglamentos falsos. Entonces, por eso nos aterroriza que nos pare el policía, porque no sabes exactamente si la estás regando, si fue tu culpa, si fue su culpa, si se te metieron, si de veras se puede llevar tu coche. Entonces, parte de nuestra responsabilidad ciudadana es conocer esas leyes que nos afectan. Tenemos en Más Ciudadanita, me estoy acordando, un programita que tengo ahí, una cosa que se llama La Ley en tu Bolsillo. Hicimos un análisis de las diferentes, de algunas leyes y las resumimos para que las pudieran ver en corte, o sea, en fácil. Se las voy a pasar también para que tengamos estas leyes en el bolsillo. Pero el reglamento de tránsito siempre cambia, por favor. Pues los que manejamos tenemos que sabernos el reglamento de tránsito, haberlo leído por lo menos una vez. La que sigue, Ricardo, porfa. Entonces, no nada más se trata del soborno que puede ser, yo le doy dinero o le regalo un departamento si usted me deja construir una torre en un lugar en donde no hay ninguna torre, o si me deja usted hacer aquí un desarrollo donde era área verde y no se podía. Entonces, esto me gusta esta manera que la puso Max Kaiser, puso todos los tipos de corrupción, porque a veces nosotros hacemos y a veces ellos hacen, pero pues si todos seguimos haciendo corrupción, no vamos a deshacernos de la corrupción y de la impunidad nunca. Pero bueno, el desvío de los recursos, un peso para el pueblo, uno para mí. Entonces están por acá los contribuyentes poniendo los impuestos para la educación, y pues aquí hay unas llavecitas que los están desviando, bueno, para los útiles, para los desayunos escolares, pero pues también se están desviando como para otra cosita en donde están los funcionarios, hablando de vamos a tomar un poquitito de aquí y ¡pum! Ya sacamos nuestro depa en Miami. ¿Se acuerdan de Fidel Velázquez? Le cobraba un peso a cada trabajador. Pues era una lana la que se llevaba, de a peso en peso. Por eso también luego las comisiones de los bancos, cositas que son chiquitas que dices, ay, no importa, son 20 centavos. Sí, son 20 centavos tuyos, pues que juntan. Por eso también tuvo mala publicidad la parte esa del redondeo, en donde tú donabas tus 20 centavos y había gente que en las cajas del Chedraui o de la Comercial Mexicana decían, quiero mi recibo de los 20 centavos. Entonces, esa desconfianza que promueven este tipo de acciones en donde se desvían los recursos y en donde no hay transparencia, pues hace que nosotros sigamos desconfiados y desunidos. Y yo pensaba, híjole, no das tiempo, no das talento, nada más criticas. ¿Y quieres el recibo de tus 20 centavos? O sea, yo sabía que sí se estaban destinando ese dinero a lo que se tenía que destinar. O por ejemplo, los cajeros automáticos que das 10 pesos para la educación. Déjenme decirles que esos 10 pesos sí llegan a donde tienen que llegar y ha sido muy exitoso este programa. Entonces, ¿por qué desconfiamos? Pues porque a veces nuestros funcionarios públicos se desvían, pues un pesito por aquí, un pesito por allá, y pues no llegan a donde tienen que llegar. La que sigue, Ricardo, por favor. Entonces, el tráfico de influencias, todos pues, por ahí dicen que queremos en la familia un abogado, un doctor y pues un contacto, porque siempre es útil el contacto, ¿no? Ahí te encargo a mi compadre, vete por aquí, vete por allá, siempre estamos buscando quien nos ayude. Los que no pueden ayudarlos nadie, pues ahorita, por ejemplo, hay un grupo de más de 200 mujeres en el penal de Catepec que no conocen a nadie, que no han recibido sentencia, que llevan más de 8 años ahí, porque fuimos a hacer un trabajo allá, y entonces tienen 2 uniformes, y yo digo, ¿y estas pobres mujeres qué hacen aquí? Pues estas no las han sentenciado, y las del uniforme beige ya están sentenciadas, y las del azulito todavía no. Y si nos quitan el dinero para el Poder Judicial, menos pronta va a ser la justicia y menos expedita va a estar. Y olvídense de que tengamos un caso de lo que sea, o sea, va a haber un rezago terrible. Entonces, por eso es que tenemos que hacer mucho ruido. Pero, pues sí, desgraciadamente muchos funcionarios públicos trabajan con este tráfico de influencias. La que sigue, Ricardo. Abuso de funciones.
O sea, porque yo quiero y porque yo puedo, porque no sabes quién soy. ¿Cuántas veces hemos visto en películas? Bueno, no sé si vieron la película La Ley de Herodes. Es una película interesante. El redondeo en las tiendas sí llega al lugar ofrecido, pero la tienda pide el recibo deducible. Bueno, eso tampoco es así, pero bueno, olvidemos lo del redondeo. O sea, el chiste era decirles que podemos hacer cosas de chiquito y que se pueden juntar muchos pesos, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero bueno. Ah, tú lo sabes. Muchas gracias, Shining Star. No sé cuál es tu nombre, pero pues eres una estrella brillante. Muchas gracias. Entonces, el abuso de funciones es porque yo quiero y porque yo puedo, es a mí trátame diferente. Y muchas veces lo que pasa con nuestros funcionarios públicos es que nos prometen una cosa en la campaña y cuando, gracias Estrella, cuando llegan al poder, se marean, se suben al ladrillo y se marean. Entonces, pues yo soy jefe, yo me estaciono donde yo quiera, yo puedo llegar a la hora que yo quiera. No sé si les ha pasado que a veces en un evento estás esperando al funcionario público y llega tarde. O sea, no se atreve a llegar tarde, ¿no? Fíjate. Entonces, tenemos muchos problemas con nuestro sistema judicial. Imagínense si acaban de quitar los fideicomisos. Entonces, pasa el abuso de funciones y entonces yo quiero ser eso que él hace. O yo quiero que me den ciertas canonjías por hacer lo que hago. No, todos somos ciudadanos igualitos. Y acuérdense que ellos son nuestros servidores públicos, que nosotros pagamos su sueldo, pero no para que trafiquen con las influencias ni que abusen de sus funciones. El que sigue, por favor, Ricardo. El enriquecimiento oculto, bueno, todos lo conocemos, porque dicen que un político pobre es un pobre político. Y es que están con el pueblo, pero pues no están con el pueblo. Muchas veces en estas cosas de la política están ya como muy amañadas las cosas. El del mercado les da dinero, o sea, a veces no puedes luchar contra ciertas cosas porque ya hay como todo un sistema establecido. Y, por ejemplo, hay abogados, ahorita está como de moda que el abogado no quiere aparecer en la demanda, sino que te pone nada más a ti para que no le ofrezcan y para que no lo intimiden. Yo digo, bueno, pues con que digas que no lo aceptas, ¿no? O que vas a usar ese dinero y vas a decirle a la ciudadanía, me trajo el que tiene los permisos de los mercados, me trajo esto, vamos a hacer una alberca o vamos a hacer un gimnasio, vamos a hacer una escuela y no quedártelo, ¿no? Entonces, la corrupción empieza donde tú quieres, o sea, porque la vas permitiendo, porque se va haciendo cómodo, y luego pues es muy difícil salir de todos estos problemas. Entonces, otro tipo de corrupción que quedó perfectamente definida fue el enriquecimiento oculto. La que sigue, por favor. Obstrucción de la justicia. No digas, no vayas, no hagas. Y esa justicia que es ciega, que no sabe qué está pasando, pues creo que no es la justicia que nos conviene en México. Pero pues nuestros ministerios públicos no nos ayudan, nuestros defensores de oficio tampoco ayudan mucho. O sea, tenemos situaciones terribles en las que se obstruye la justicia y no somos lo suficientemente vocales como ciudadanos para cambiarlo cuando no nos pasa nada. Porque cuando te toca, cuando sí se llevaron tu coche, cuando pasaron otras cosas, te das de topes porque no hay manera de avanzar si no a veces tienes el famoso impulso procesal, o sea, el modo elegante de decir mordida, para poder avanzar en este país. Entonces, yo siempre he pensado que tendríamos que tener los jóvenes abogados, los que están estudiando leyes, deberían de hacer guardias en los ministerios públicos y deberían de estar pendientes de que se haga lo que se tiene que hacer, porque realmente tenemos unas leyes muy bien, algunas leyes muy bien escritas y desgraciadamente no podemos llegar a esta justicia pronta y expedita. La que sigue, por favor, Ricardo. Colusión, pues el que aquí nos vamos a poner de acuerdo, compadritos, la medicina cuesta 3, vamos a vendérsela al gobierno en 10. Teníamos un gobernador de Puebla que le estaba inyectando a la gente agua destilada. ¿Se acuerdan de las vacunas de Duarte y todo lo que tenía guardado? Entonces, ellos tienen, bueno, ellos o nosotros o cualquiera puede tener este lema del que no tranza, no avanza, pero
pues el daño que se hace es terrible. Yo estoy de verdad sorprendida de que sabemos todos los dineros que se han desviado, todos los fideicomisos, y no hemos podido hacer nada al respecto, porque también la justicia en ese sentido, pues va avanzando súper lento. Por ahí se mete algún amparo, se meten demandas, pero pues vamos lento. Entonces, por eso como ciudadanos, pues tenemos que evidenciarlo más. La que sigue, Ricardo, porfa. Uso ilegal de información falsa o confidencial. Estos terrenos pronto van a valer una fortuna, entonces voy, aquí pusieron caricatura, voy, le compras al ejidatario, le compras en 3 pesos y vendes en 3,000. No se vayan muy lejos, aquí en Atizapán de Zaragoza, sí, el de Veracruz le ponía agua a los niños con cáncer. En Atizapán de Zaragoza empezaron a hacer un desarrollo porque se conectó una carretera que va hacia Tlacomulco. Y luego te sigues sale por Naucalpan y vas a Tlacomulco. Y entonces de repente unos terrenos empezaron a generar mucho interés. Y pues nosotros decíamos, o sea, yo analizo el desarrollo urbano en mi municipio. ¿Por qué están comprando ahí? Pues porque alguien les dio el pitazo de que se iba a conectar esta carretera, ¿no? Bueno, fíjate, Shining Star está en Monterrey con Kia. Muchas gracias. Entonces, esto es, o sea, no se vale que yo tenga información confidencial y pues la uso para aprovecharme. La que sigue, el nepotismo. Entiendo perfecto que le tengas confianza a tu primo, a tu tía, a tu hermano, pero pues no podemos, pues todos los aeropuertos, fíjate, de Querétaro también fueron con este caso de información confidencial. El gobernador de Baja California Sur, Leonel Cota, casualmente compró tierra por donde, se me fue. Mira, ve qué interesante van saliendo todas estas cosas. Compró tierra por donde después pasó un libramiento, claro. Así pasa. Bueno, ahorita platicamos un poquito del change, Arturo. Ok. Entonces el nepotismo es pues poner en los puestos de gobierno a tu familia. Entonces ustedes nada más analicen, pueden pedir la nómina del municipio, pueden pedir la nómina de la Secretaría de Estados que usted quiera y pueden ver si están los primos, los tíos, los parientes de la persona que está ahí. Por ejemplo, Margarita Zavala, pues ella no iba a una tienda porque si la ves en una tienda, entonces inmediatamente generaba problemas. Su hermana la ayudaba mucho a hacer ciertas compras de ropa y de cosas, pero pues también era difícil para ella porque pues es la hermana, pero pues ¿a quién más le vas a tener confianza que a tu hermana? Entonces, tenemos que tener, o sea, ahí un punto medio, pero pues no se vale que pongas a tu prima, que es o a tu compadre, voy a poner un ejemplo de hace algunos años en la aviación civil, en la Dirección General de Aviación Civil había un ingeniero químico que era muy amigo del secretario de Comunicaciones. El señor era un encanto, de verdad lo conocí, pero ¿qué hacía de director de aviación civil cuando el señor no sabía nada de aviación civil? Entonces era compadre, no era hermano exactamente, pero lo pusieron en un puesto. Y el primer acto de corrupción de un funcionario público es aceptar un puesto para el que no está calificado. Por eso no podemos tener a cualquiera en cualquier puesto y por eso no se vale que a mano alzada escojas a un ministro, por ejemplo. O sea, hay ciertas cosas que se pueden y otras cosas que no se pueden. Y esto de poner a tu familia en estos puestos y también armarte de ligarlo con corrupción, con información privilegiada y todas estas cosas, pues acaban muchos gobiernos siendo un caos completo. Y la última, por favor, Ricardo. Conspiración para cometer actos de corrupción, al jefe lo que pida, firman y firman, se organizan cosas, se firman y se firman papeles, y el que firma al final es el oficinista de la última oficina, y al que le hacen que firme las cosas, y entonces contra él se van bueno, normalmente, o sea, yo no sabía, yo no hice nada, fue el subdirector de lo que, de nuestra
haz de cuenta de desarrollo urbano, de obras públicas, de servicios públicos, el que firmó. Y el típico es que nosotros no fuimos, fue de la administración pasada. Entonces también tienen que aprender los políticos o tienen que saber que no estoy personalmente contra él, sino que están ejerciendo, tienen una serie de atribuciones y de funciones que la ley les confiere, y entonces tienen que cumplir esas funciones y asumir, o sea, tienen esas atribuciones y tienen esas funciones. Y estás hablando contra la presidencia municipal, no es el presidente. Entonces, a veces también nos quieren marear ahí un poquito en que pues fue desde Tenochtitlan, se le dio ese permiso y pues mi hijita ya no puede hacer nada. Entonces, ya conociendo esto y conociendo poquito a poquito, porque segura estoy que se identificaron con alguna de estas, pues podemos saber un poquito más de lo que pasa y de lo que necesitamos para nosotros no caer en estas cosas. Porque no se puede que yo sí y tú no. Entonces, por eso les queríamos presentar lo que es la corrupción o cómo se ve la corrupción o cómo se llama ahora la corrupción, para que entre todos la identifiquemos y de ser posible, pues la erradiquemos. Entonces ya salieron aquí en el chat. Muchas gracias, Ricardo. Te dejo con la presentación para que puedas subirla a nuestros materiales. Y entonces ya aquí en nuestro chat, pues tenemos un enriquecimiento de conocimiento padrísimo. Entonces, por ejemplo, los terrenos del aeropuerto de Querétaro fueron en esa situación, el libramiento de Baja California Sur en esa situación, en las secretarías hay problemas, el valor catastral, 600% subieron el valor catastral a terrenos populares suburbanos para beneficiar a los dueños para que suban los precios de sus terrenos, y el impuesto está más alto que el precio del mercado, pero aquí lo arreglamos. ¿De dónde estás? Ah, él está en Chihuahua. Creo que la ley no nos permite subir más. Bueno, por ejemplo, la ley del Estado de México no te permite subir más del 20% el valor catastral anualmente. Y también hay una cláusula de depreciación que casi nadie quiere, ningún municipio de los 125 quiere usar, pero qué pena, ¿cómo podemos subir el 600% de los terrenos? Debe haber ahí alguna manera de combatir eso. Muchas gracias, Jaime. Dime, Jaime, tienes la mano alzada. Jaime Sandoval. Sí, muchísimas gracias, Katy. Bueno, no, antes de mi participación, no sé si ya podamos, vas concluyendo para que empiece a haber participaciones, porque la Sí, verdad es un ya con tema esto termino. interesantísimo. Ya con Ok, esto termino. sí, perfecto. Bueno, miren, estuve tomando algunas notas y definitivamente yo como ciudadano, al escuchar toda esta explicación más clara con ilustraciones y demás, pues tenemos que comprender y aceptar que mientras no conozcamos las leyes, somos más susceptibles a cometer errores, a tener omisiones y a no aprender a defendernos. Entonces, por ejemplo, yo no sé si estoy equivocado, pero creo el término corrupción, como bien lo mencionó Katy en un principio, pues ha ido creciendo, se ha ido perfeccionando, llamarlo de alguna manera su definición, pero también podemos empezar a catalogar algunas acciones comunes que nosotros cometemos como ciudadanos, porque para mí puedo estar equivocado y ustedes me lo dirán y lo dejo a su libre elección, que corrupción es como abusar, es abusar de un poder para poder obtener un beneficio, ¿no? Entonces, si en el día a día tenemos acciones muy precisas, aparentemente simples, pero que están fomentando ese tipo de abuso o de sociedad abusiva, pues obviamente tenemos que empezar con nosotros. Yo creo que sí podemos, si no exterminar, cuando menos bajarla a un nivel muy bajo, valga la expresión, si todos aprendemos o conocemos nuestras leyes y nos unimos. Pero además de eso, también empezar a tener un comportamiento. A ver, si lo que yo quiero es que mi sociedad sea una sociedad sana, una sociedad donde yo me sienta orgulloso, tranquilo, en paz y donde haya siempre oportunidades, pues yo tengo que comenzar conmigo mismo. Por ejemplo, a no invadir las rayas o los pasos peatonales, los que van manejando, a no pasarme un semáforo, a no acelerarle cuando se pone la preventiva, ¿no? Quizás, a lo mejor, no sé, ese es un concepto muy personal, no abusar del necesitado cuando, por ejemplo, está vendiendo algo
unos chicles y le decimos, pues déjamelo más barato, cabrón. Te voy a comprar 3, pero déjamelos más barato. ¿Cuántos tiene que vender esa persona para llevar 50 pesos a su casa? Y todavía nosotros los estamos machacando. A ver, ¿por qué no vamos y regateamos a Liverpool, a Walmart y ese tipo de empresas? Porque no se puede. Entonces empezamos a cometer ciertos tipos de abuso con nuestra misma gente, la más necesitada, y eso pues definitivamente ahí nos va haciendo partícipes de un actuar no adecuado. Entonces, en conclusión, ya para ceder la palabra a mis demás compañeros, es conozcamos las leyes de tránsito, la ley orgánica de mi municipio, que eso es fundamental para saber por dónde se mueven lo que sí se debe y las capacidades de cada uno de los servidores públicos de mi municipio o de mi estado. Y la tercera, pues, es mantenernos unidos. Unidos porque no es lo mismo que vaya una persona a reclamar al Ministerio Público, oye, vengo a levantar un acta porque, digo, y esto es un caso real, perdón que me extendí, pero es un caso real que sucedió aquí en la colonia donde vivimos. A una persona se le metieron a su casa, la robaron, levantó la denuncia y no pasó nada, como en muchos casos. Bueno, esta persona se dio a la tarea de que pidiendo los videos en tiendas, en las avenidas donde aledañas, pues logró encontrar y dar con los ladrones. Les hizo la chamba a las autoridades, les llevó las pruebas y aún así no pasó nada. Entonces, ¿pero qué hubiera pasado si nos hubiéramos unido sin 40, bueno, 20 vecinos? ¿Para qué tantos? 20 y hubiéramos acompañado, porque lo mismo nos pudo haber pasado a nosotros. Le tocó a esa persona, pero bueno. No es lo mismo la presión de una sola persona a que vaya un grupo de 15, 20 vecinos y que diga, pues, ¿sabes qué? Pues ahora te mueves, porque aquí están las pruebas y tenemos que ejecutar. Es una manera, nosotros, como decía Katy, el desconocimiento no nos hace libres de aplicar la ley y además, pues también uh, tenemos que ser más justos entre nosotros mismos. Es cuanto, porque se puede hablar muchísimo, pero cedo la palabra para que Katy vaya dando la palabra a los demás. Muchas gracias. Gracias. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Es correcto. Sí, entonces tenemos, aunque no la conozca, entonces mejor si conozcámosla para ver si de veras se puede llevar tu coche o no se puede llevar tu coche, o te puede dar una multa o te quita la licencia. Digo, son cosas así como muy básicas que no hemos, que qué flojera leerte la ley. O sea, de verdad sí da flojera, pero bueno, chicos, les conviene. Supongo que JC es Juan Carlos. Es y luego correcto, Arturo, Juan y Carlos luego Márquez, su servidor. Gracias. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a ti. Nada más voy a ser muy breve. Una de las cosas que para entender yo la corrupción son los libros de Edgardo Buscaglia. Me parecen excelentes. Ahí entendí yo mucho cómo se infiltra el crimen organizado, cuántos son las partes, y él es un analista, o vean videos digo, si no quieren ver ¿Nos repites el nombre o lo pones en el chat, por fin? Por supuesto, ahorita lo pongo, Edgardo Buscaglia. Ok. Entonces, muy buen, se me hace muy buen analista, precisamente a corrupción a grandes niveles, ¿no? Y tiene mucha experiencia. Es argentino, es de los argentinos que me caen muy bien. Buscaglia. Ok. Pues que la corrupción nos tiene el kilo de limón a 60 pesos, Juan Carlos. Por supuesto, es correcto. La gente dice, es que a mí no me afecta. Así es. Es que no me importa, y es que no es cierto, y es que no está pasando. A ver, perdón. El otro día, o sea, el kilo de tortillas ya está en 20 pesos. Los limones están a 60. El aguacate en 110. Ay, pues nada más compro uno. Ya no compras dos. Pero llegas a tu casa con aguacate. Si hacemos un boicot de los aguacates, como hacen en Estados Unidos o en otros países en donde sí se juntan, pues entonces el señor va a decir, mira, ni siquiera me los están comprando, así que ni siquiera tengo con qué pagarte. Y, o sea, tenemos que ver cómo le ayudamos al otro, porque mañana vamos a estar en esos zapatos. Justo como con el video de Jessica Borda de la vez pasada. Tú eres el que sigue. Ahorita acabamos de tener una serie de extorsiones, nos hablaron como a 50 vecinos, o sea, iban uno tras otro en la lista de teléfonos, tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, hay que platicarlo, hay que socializarlo, hay que dar ideas para ver videos. Me parece estupendo buscar estos videos de Buscaglia y pues tratar de no caer en corrupción, ¿no?
Muchas Ah, gracias, Juan Carlos. y nada más el apunte rápido. Y ya en tierra, cuando vemos y hablamos sobre corrupción, todo lo que acabas de decir, la gente, tenemos trastocado los valores, ¿no? El más listo es el que se mete en la fila, el más valiente es el que saca la pistola. Pero este es un tema muy grande para abundar. No quiero abundar ahorita en este tema porque hay muchos compañeros para hacer la voz, pero quiero trabajar en este tema y presentarles una propuesta, a ver qué tal, ¿no? Y ya, es todo. Muchas Muchas gracias, gracias. Juan Carlos. Arturo Subieta, porfa. Buenas noches. ¿Qué tal, Mira, buena? realmente la corrupción somos todos. Ese fue un lema de una comedia que hicieron hace mucho tiempo Chucho Salinas y Héctor Lechuga, pero es Sí. la verdad. O sea, mira, en el servicio público, esa ley administrativa de las responsabilidades de los servidores públicos tiene muchas cosas que se tienen que ver desde adentro. O sea, cuando te llegan y te dicen plata o plomo y te amenazan con tu familia, Claro. hay muchas veces en las que no puedes hacer otra cosa más que ceder ante la presión que tienes. Por otro lado, hay empresas de particulares que se crean exclusivamente y se hacen consorcios para defraudar al gobierno federal. Y se llegan a las licitaciones y en las licitaciones entra la gente ya sabiendo quién es el que va a ganar y cómo es que van a presentar las propuestas con el objeto de que uno se lleve el premio del contrato. Y a final de cuentas, ese no cumple con lo que había Exacto. dicho y empiezan los problemas y a final de cuentas, el que está atrás del escritorio viendo toda esa situación se encuentra con muy poco apoyo de las personas de arriba porque a lo mejor están coludidas. Entonces, mira, en una clase que tuvimos en la maestría de Administración Pública, vimos quién era el único que podría arreglar esto. Y llegamos a que si el presidente era el que tenía que arreglar la cuestión de corrupción, era un héroe que estaba dispuesto a que lo mataran a él y mataran a su familia. De otra manera, está tan arraigada la situación de la corrupción dentro de la sociedad mexicana y del gobierno en sí, que es casi imposible en este momento, por más que se quiera, erradicarla. Te voy a dar un ejemplo nada más. En el aeropuerto de la Ciudad de México existía una fila de aviones Boeing que tenía la Procuraduría, la PGR en esa época. Las personas, los militares que subían a esos aviones para ir a agarrar al narcotráfico, cuando sabían dónde se encontraba, los acuartelaban 2 semanas antes, les quitaban los celulares, no los dejaban salir, no había comunicación del cuartel en donde estaban hacia afuera. Llegaban al aeropuerto, los subían al avión, cerraban las puertas, subían los pilotos no sabían el plan de vuelo, despegaba el avión y ya que estaba en el aire, les decían a dónde iban. Cuando llegaban al lugar donde se suponía que estaban los narcotraficantes, ya se habían ido. ¿Cómo le hacían? ¿Quién sabe? Y hasta el momento no se sabía. Y eso te lo digo de buena fuente, porque estuve en esas situaciones. Entonces es casi imposible saber quién está infiltrado en esto y por qué está infiltrado. Si es por ambición, por dinero, o si es por temor a él o a su familia. Pues sí. ¿No? Gracias, Arturo. Lo que creo que tenemos que hacer es empezar a detenerla de nuestro lado. O sea, a Claro. veces no está fácil que hacer que la detengan ellos, obviamente. Obviamente la seguridad y la integridad de los ciudadanos le corresponde exclusiva y únicamente al gobierno. Ahí sí es una cosa donde no podemos hacer mucho. Pero creo que si nosotros empezamos a no caer o no provocar esos actos de corrupción, de colusión, de peculado, de abuso de poderes, facultades, etcétera, pues podemos hacer cambios importantes, interesantes. O sea, yo no estoy esperando que el servidor público de repente, porque seguramente le amenazaron a la familia,
que mi presidente me diga yo ya no voy a ser corrupto, no estoy esperando eso. Yo lo que quiero es que nosotros de nuestro lado sí podamos ser capaces de irlo deteniendo, ¿no? Entonces, te agradezco. Estoy ¿Sí? de acuerdo contigo, Katy. El problema que se presenta es que ¿a quién te acercas para que te defienda? Porque no sabes si el policía está coludido, Sí. si no sabes si el magistrado está coludido. Es el gran problema. Tú hablabas de la desconfianza, es que ya no sabemos a quién acercarnos. Pues Y es si tú estás- evidenciar, justo como decía Jaime, vamos los 40, vamos los 60, vamos los 80, porque no te tocó hoy, pero te va a tocar mañana. Entonces, eso es lo que precisamente lo que tenemos que empezar a construir. Esa es nuestra tarea, nuestra chamba, nuestra meta, es cómo sí le hago para que por lo menos a nuestro nivel, nosotros donde estamos, la gente se dé cuenta, empiece a actuar de manera diferente y hay un principio de psicología que dice, cuando tú cambias, las cosas alrededor de ti cambian. Y lo he comprobado 1000 veces. Entonces, dejemos de hacer eso que nos está haciendo tanto daño, porque lo hacemos como ciudadanos, y van a ver cómo nos va cambiando la cosa. Muy bien. Muchas gracias, Rick. Tenía yo a Ricardo, a Jesús y ya luego Jaime, y creo que ya nos pasamos, yo lo quería hacer súper ejecutivo y que nos quedáramos nada más una hora, pero si pueden ser súper breves, mira, se ríe Jaime, allá en Chihuahua sigue trabajando segurito, pero vamos a darle un minutito a Ricardo y a Jesús Horacio, por favor, para que ya podamos cerrar y ya lleguemos a merendar a casita, o seguramente por ahí va a llegar el marido, la señora ya dirá, ya salte del Zoom, no sé. Venga, Voy a Ricardo. tratar de ser lo más breve posible. Dentro del ámbito del Ay, paréntesis de la perdón, tenía yo la mano de Ricardo acá, ¿tú también la tenías levantada? Él es Ricardo. Ah, es que tengo 2 Ricardos en mi Sí, yo pantalla. soy Ricardo Mancilla. Ajá, ok. Ok. Les decía, dentro del paréntesis de la palabra corrupción, ¿cuál es lo que caracteriza o distingue al mexicano? Aunque muchos nos ofendemos. Mentiroso, tramposo, bocón, hipócrita, incumplido, impuntual, rajón, mañoso, bravucón, falso, blofero, fanfarrón, egoísta, esquivo, irresponsable, aprovechado, informal, inconsciente, imprudente, Ya, me rindo. etcétera, etcétera, Me rindo. etcétera. No Y entendí. eso todo concluye en la corrupción. Y yo he insistido mucho desde que tuve la oportunidad de ser legislador en la 6ª legislatura en 1990. Insistí mucho en que tenemos que empujar una ley de compulsa. ¿Qué significa la palabra compulsa? Balanza o comparativo. Tenemos que sumar la utilidad de su sueldo del funcionario público durante 5, 10 o 15 o 20 años, actualizarlo con el índice nacional de precios al consumidor y con la inflación y sacar valores. Ganaste 20 millones, ahorita actualizado serían 200 millones y tu fortuna es de 1,200, sobran 1,000. Modificar el Código de Procedimientos Penales para que bondadosamente te dé 2 oportunidades. Te quito lo que sobra o te hago un juicio y te sanciono, te inhabilito de por vida y te meto a la cárcel. Y yo estoy seguro que se acaba la corrupción con eso. Conozco a muchos funcionarios que de tener nada ahora tienen un rancho electrificado con miles de vacas y puercos y chivos y etcétera, etcétera. Y no digo que era el exgobernador de Baja California Sur porque se van a enterar. Pero desgraciadamente esta es la realidad que nos envuelve. Entonces necesitamos trabajar y una de las cosas importantes donde tenemos que influir, vamos de alguna manera a opinar en quiénes deban de ser los candidatos. Y yo creo que los candidatos en ese tipo de puestos tienen que ser gente que ya tenga resuelto su problema económico. Porque para ser político, primero tienes que tener resuelto tu problema económico. Pero si quieres entrar a la política para resolver tu economía, ya estás mal. Entonces, si nos aseguramos que el candidato tenga resuelto su problema económico, tenemos muchas facilidades. Yo sufrí la experiencia en mi último puesto en que me amenazaron y me empujaron para que firmara un documento prestándome a la corrupción de la anterior presidenta municipal y preferí renunciar. ¿Por qué? Porque yo no vivía de eso. Me sentía obligado, yo no soy paceño, pero soy agradecido, me sentía obligado a regresarle a la sociedad paceña algo de lo mucho que me había dado, por eso acepté el puesto, pero yo no vivía de eso, vivo de mi profesión y vivo de mis negocios. Entonces mejor decidí renunciar, agarré los documentos, hice la denuncia en la Contraloría Municipal, Estatal y Federal y me fui. Entonces, ese es el actual que debe de ser
de los funcionarios públicos. Pues en fin, suena hay muy mucho bien. que comentar. Por ahí le mandé yo a nuestro buen amigo un pliego en PowerPoint que trae como 40 o 50 iniciativas, ya no me acuerdo, y ahí viene esa, de la ley de Ah, compulsa. suena Vale muy la bien pena que la veamos. Sí. y también Y que te no compres tu puesto, porque pues cuando compras el puesto, pues tienes que reponer todo lo que pagaste. Claro. Claro, y te felicito, eres un compendio de conocimientos jurídicos y un compendio de belleza, y me da mucho gusto Ay, muchas conocerte. gracias. Aquí construyendo Ole. ciudadanía. Y ya me voy Ole. a poner roja. Gracias, Ah. Jesús. Jesús. Va Adelante. Jesús y luego va Jaime Breve y ya nos vamos a dormir, chicos. Venga, Jesús Uh. Horacio Vélez Magos. Gracias, Breve. buenas noches a todos. Nada más para compartirles una visión. ¿Cómo solucionar la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Es condicionar algo a otra cosa. Sean favores, sea recursos económicos, sea lo que gusten y manden. Pero es una forma muy habitual incluso que usamos de educación en nuestras familias. Porque ¿qué hacemos? Al hijo le decimos, oye, ¿es que quieres ir a jugar fútbol? Primero tienes que tender tu cama. Es un acto de corrupción, señores. Es un acto, yo Perdón. no lo veo así. No, yo tampoco. No, ver, primero se cumple Dice y luego se formación y juega. educación. No, Sí. a ver, es que una cosa es que por educación, por formación, tenga que cumplir ciertas normas como tender su cama, ¿sí? Y otra cosa es que lo condicionemos, porque al condicionarlo ya estamos haciendo un acto de corrupción. Tal vez el lenguaje está mal utilizado. Sí, Pero, definitivamente. o sea, guardando las proporciones, veamos ¿A qué voy con esto? A definitivamente que desde estamos casa. educando, Claro, desde casa. ¿sí? A que sean sujetos de ese condicionamiento, no a que sea apego a una norma. Por lo que tiene que ser. Exactamente. Ajá. Entonces, reflexionemos sobre esto, ¿sí? Porque la forma de educación, el día que el niño ya no va a jugar fútbol, ahora va manejando en el coche y se pasó el alto y le dice el agente de tránsito, ¿quieres pasar? Pues dame 100 pesos. Pues es lo más normal, porque es lo que ha vivido toda su vida. Entonces, reflexionemos sobre esto. Sería Mi la... padre, Gracias. como todo buen general, me decía, el día que no tienes tu cama, te rompo las nalgas y ya después puedes hacer lo que quieras. Pero Ay, amable, me quería muy, mucho. muy convincente. Venga. No, sí, Claro que sí. definitivamente. Tocayo, Jaime, adelante. tienes 2 minutos y ya nos vamos. Muchas Ya gracias, ves Jesús. cómo eres dura conmigo. Ay, Una, perdóname. primero se cumple y luego se juega. Esa es la norma. Entonces, una. Dos, Gringolandia, muy prácticos. Si algo son muy prácticos. Entonces, a mí me encanta una figura jurídica que no existe en México y que debe de existir para pegarle a los grandes entre muchos chiquitos en un solo juicio. En Gringolandia se llama Class Action Suit. Ya la tenemos ¿Ok? en México. ¿De Ya existe. veras? Sí, señor. Desde 2000 la promulgó Calderón. Nadie la ha usado todavía. Ya tenemos ok. el class action Bueno, y tiene el entonces, carácter retributivo de que tienes que pagar el daño claro, causado, claro, pero claro, no la claro. han Bueno, sabido usar hay, todavía. hay que darle ¿Ya? publicidad porque pues, ni sabía yo que existía. Es buenísima. ¿Qué es lo que más les duele? La cartera. Las empresas no tienen corazón, Exacto. los políticos tampoco, pégales en la cartera y vas a ver que por eso no la están usando, la tienen guardada. Bueno. Hay una en Naucalpan, está llevando un abogado que conozco, la tiene así súper calladita. Publicidad. No, la tiene súper calladita porque tiene un miedo el pobre hombre. Le digo, bueno, ya, pero que ya se sepa sácala. pues sí, que se sepa para que se use más, porque es un instrumentazo que mete al orden a las empresas más grandes del mundo, sí. con sede en Estados Unidos. Les duele horriblemente que 1 millón de personas los demande de a 20 pesos cada uno. Hombre, los truenan. Bueno, claro. Esa es una. Dos, una vez que agotes todas las instancias, ¿verdad? Que seas buen ciudadano, que cumplas, que evites la corrupción y que no te hacen caso, siempre viene la pregunta, una vez que agotaste todas las instancias, ¿y ahora qué sigue? Bueno, pues lo que sigue, como dice mi tocayo, pues es juntarnos todos, sacar el manual de técnicas de lucha política no violenta y aplicarles todas las técnicas de lucha política no violenta, porque
La meta final es hacer que hagan, es controlar la conducta del otro. Y si la conducta no es la adecuada, pues entonces hago un lado, ya cumplí con todo lo que debo de cumplir. Ahora voy a las calles junto con los 20 o 40 que dijiste, tocayo, y le hago la vida de cuadritos. Y no digo nada más protesta, digo sanción social, digo intervención y correrlo de la colonia. ¿Ok? Por ejemplo. Pero sí hay, después de cumplir y quedar frustrado, sí hay algo que hacer. ¿Ok? Ahora pues, felicidades. Gracias. Gracias, tocayo. Aquí está el libro que habla de la reforma de las acciones, el class action, lo que estoy, te lo voy a mandar, Jaime. Sí, mándame, reforma constitucional, se llama ¿cómo se reforma llama? de acciones, acción colectiva. Acción colectiva. Acción colectiva. Aquí está un qué libro padre. que hicieron en el Instituto Belisario Domínguez, que es el del Senado de la República, Mara Hernández y Luz Paula Parra. Lo que me Pues qué gustó suave. mucho de este libro es que aquí nos pone 10 casos que constituyen procesos emblemáticos de incidencia de la sociedad civil en reformas legislativas para atender problemas públicos de diversa índole a lo largo de los últimos 10 años, y que son, y aquí están, reformas en materia ¿Fueron de contra seguridad empresas pública. o contra gobiernos? Básicamente contra gobierno fueron todas estas. ¿De veras? Qué interesante. Sí, está muy padre. Se llama Cabildeo, Cabildeo hay que Ciudadano publicarlo. y Democracia en Perfecto. México se llama. Lo compré en el Senado de la República. Estupendo. Bueno, mil Ok. gracias a todos. Les hago gracias a todos y solamente les hago el anuncio de que todo este material, incluyendo títulos de libros, así como en este caso, ya van a estar pronto publicados, ¿verdad, Ricardo? En la página que está a servicio de todos ustedes. Entonces, por eso les pedimos sus datos para mandarles toda la información. Mil gracias a todos, nos pasamos, como siempre, es un placer escucharte, Katy. Muy, muy nutritivo toda la plática, se fue de volada el tiempo, agradecemos la paciencia de todos y bueno, pues vamos a seguir trabajando y nos vemos el próximo miércoles, primeramente Dios, en la cuarta sesión y ya veremos qué continúa. Y es la última de este tema. Tenemos que actuar. Mil gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Ok, muchas gracias a todos. Les recuerdo que en un par de días ya estará este video en la plataforma de Luz para México. Por si no lo vieron completo o si lo quieren compartir con alguien, también dejaron su teléfono para que les avisemos de la liga una vez que esté disponible. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Katy. Buenas noches. Bendiciones, Katy. Gracias, hasta luego. Yo finalizo la sesión para todos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.